¿De qué depende realmente el éxito en una consulta terapéutica cuando estamos trabajando con medicina germánica, con una persona que está atravesando una enfermedad, un cáncer o la patología que sea? No depende de encontrar rápidamente un supuesto conflicto, una causa, un DHS, ni decirle tenés esto porque te pasó esto. Depende de la capacidad del terapeuta para comprender cómo está organizada la experiencia de esa persona y poder acompañarla en un proceso de toma de conciencia, de comprensión, de integración, de transformación. Y ahí es donde herramientas como la Gestalt, el hipnoanálisis, la PNL, pasan a ser fundamentales y la esencia de todo esto, porque permiten trabajar sobre diferentes dimensiones de la experiencia humana. La Gestalt particularmente parte de la idea central de que el todo no es simplemente la suma de las partes, sino una totalidad en la que cada elemento adquiere significado por la relación que mantiene con los demás elementos. Por eso, una persona, ¿sí? Una persona no es solamente un diagnóstico, un DHS, un síntoma, un acontecimiento aislado, ¿sí? Un conflicto, sino es una configuración de percepciones, pensamientos, emociones, sensaciones corporales, vínculos, necesidades, creencias y formas de responder ante la vida. Entonces, esto cambia completamente la manera de abordar una enfermedad. No se trata simplemente de buscar un acontecimiento y decirle a la persona que vino y te pagó, decirle tenés cáncer de mama porque te separaste. Eso es absurdo y no tiene ningún sentido. Eso sería reducir una experiencia humana compleja a una explicación simplista. Lo que necesitamos comprender es cómo esa persona vivió aquello que le ocurrió, qué significado tuvo para ella y cómo esa experiencia se organizó dentro de la totalidad de esa persona. Porque el mismo acontecimiento puede ser vivido de maneras completamente diferentes por personas distintas. Por eso, en terapia, en un proceso terapéutico, no solamente preguntamos qué te pasó, sino cómo lo viviste, ¿sí? ¿Qué significó para vos? ¿Qué sentiste? ¿Qué necesitabas? ¿Qué hiciste con eso? ¿Qué quedó inconcluso? Y ahí aparece uno de los conceptos fundamentales de la terapia gestáltica, ¿sí? El darse cuenta. No buscamos simplemente que la persona entienda intelectualmente lo que le ocurrió, sino que pueda reconocer directamente lo que está experimentando, qué siente, qué piensa, qué necesita, qué evita y cómo responde, ¿sí? Porque muchas veces sabemos intelectualmente que estamos enojados, que estamos tristes, que estamos asustados, que tenemos miedos, ¿sí? Pero todavía no hemos podido contactar plenamente con esa experiencia, ¿sí? Y cuando podemos reconocerla, experimentarla, conscientemente, aparece la posibilidad de reorganizarla. Y ahí también aparece un concepto, el insight, ¿sí? Ese momento en que algo que estaba fragmentado adquiere una nueva configuración y la persona puede decir, ahora entiendo. No porque el terapeuta le haya impuesto una explicación, sino porque la propia experiencia se reorganizó. Por eso la Gestalt trabaja especialmente con el aquí y el ahora. Incluso cuando hablamos de algo que ocurrió hace muchísimos años, ¿sí? Porque observamos cómo esa experiencia aparece todavía en el presente, ¿sí? ¿Qué sucede en el cuerpo? ¿Qué emociones surgen? ¿Qué palabras utiliza? ¿Qué evita esa persona? ¿Dónde está bloqueada? ¿Qué necesita expresar? Por eso también es tan importante el trabajo corporal, porque el cuerpo forma parte de la experiencia, ¿sí? Entonces, una emoción puede manifestarse como tensión, como presión, como bloqueo, como vacío, como incomodidad y convertirse en una vía, en un camino para poder explorar aquello que la persona está viviendo. También trabajamos con las polaridades y las partes fragmentadas de la experiencia. Está una parte quiere avanzar y la otra tiene miedo. Una parte quiere poner límites y la otra se siente culpable, ¿sí? Una quiere irse y la otra necesita quedarse. Entonces el objetivo no es eliminar una parte, sino favorecer la mayor integración que se pueda. Y aparece acá entonces
otro concepto esencial que es la responsabilidad personal, que no significa culpar a la persona por su enfermedad, sino ayudarla a reconocer qué puede elegir, qué puede modificar, qué sostiene todavía, qué evita y qué recursos tiene disponibles. Por ejemplo, si llega una persona con un diagnóstico de cáncer de mama, ¿sí? No comienzo buscando automáticamente su supuesto conflicto biológico o su DHS. Primero intento comprender la totalidad de su experiencia, ¿sí? ¿Qué significó el diagnóstico? ¿Qué cambio en su vida generó? ¿Qué siente respecto de su cuerpo, de sus vínculos, de su familia, de su pareja, de sus necesidades, de sus límites, de sus decisiones, de sus miedos? ¿Sí? Y mientras lo cuenta, observo también qué está sucediendo acá y ahora. De esa manera, el diagnóstico deja de ser el centro absoluto y pasa a formar parte de una configuración experiencial mucho más amplia. Y ahí está la diferencia entre buscar simplemente una explicación y hacer un verdadero proceso psicoterapéutico. La Gestalt permite trabajar mediante el diálogo terapéutico, el darse cuenta, la experiencia directa, la expresión emocional, los sentimientos, el trabajo corporal, la polaridad, las necesidades, las interrupciones, la integración, la responsabilidad personal, ¿sí? Todo orientado a aumentar la conciencia, la integración, la autonomía, la capacidad de elección, ¿sí? Porque comprender intelectualmente algo no necesariamente es transformar una experiencia. En cambio, experimentar, reconocer, expresar, integrar y reorganizar puede generar un cambio mucho más profundo. Por eso cuando trabajamos con enfermedades o como con el cáncer, ¿sí? Para mí es fundamental no reducir a la persona a un diagnóstico ni buscar desesperadamente su supuesto DHS y detenernos ahí. La terapia comienza cuando dejamos de buscar una explicación única y empezamos a comprender a la persona en su totalidad. Por eso la Gestalt nos aporta justamente esa mirada. Percibir es estructurar, comprender es reorganizar y conocer es captar configuraciones. Y cuando esa reorganización ocurre dentro de un proceso terapéutico, la persona puede comenzar a relacionarse de otra manera con lo que siente, con lo que necesita, con lo que le pasa, con sus vínculos, con sus decisiones, con su propia vida. Y por eso, desde mi experiencia, observo que se están cometiendo muchísimos errores cuando se intenta utilizar a la medicina germánica como si fuese una terapia, como si fuera una terapia. Porque la medicina germánica no es una terapia ni reemplaza un proceso psicoterapéutico. Entonces, pagarle a una persona para que simplemente te diga, ese es tu DHS o proviene del mesodermo antiguo y ahora anda a resolver el conflicto, eso no constituye un proceso terapéutico serio. No es un proceso terapéutico, ¿sí? Es una falta de respeto, es una simplificación que puede ser profundamente irresponsable porque reduce la complejidad de una enfermedad o de una persona a una única explicación y la deja sin un verdadero proceso de elaboración, integración y transformación. Entonces, pretender que encontrar un supuesto DHS equivale a resolver aquello que le sucede a una persona es desde mi perspectiva profesional una falta de rigor, ¿sí? Y de profesionalismo que nace de la ingenuidad de creer que comprender una causa equivale a transformar una experiencia o a transformar una enfermedad. Y eso, desde mi humilde lugar, eso no es un proceso terapéutico, ¿sí? Por lo tanto, todas aquellas personas que están desesperadas o que están atravesando realmente un proceso de salud grave, serio, complejo, que están intentando o en esa esperanza o en esa búsqueda de encontrar un DHS y creyendo en su ingenuidad que si encuentro ese DHS automáticamente por arte de magia me voy a curar
Eso no es un proceso terapéutico.